En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, cada susurro oculta un misterio, y Miss Marple siempre está escuchando. No olvides dejar tu me gusta, comentar y compartir desde donde nos ves. El sol de la tarde proyectaba sombras moteadas sobre el césped de Greenways Manor, y la señorita Jane Marple se ajustó su sombrero de ala ancha mientras se acomodaba en una silla de mimbre bajo el olmo. St. Mary Mead había sido testigo de muchas fiestas en el jardín a lo largo de los años, pero la reunión anual de verano de la señora Evelyn Hartwell siempre era el evento más destacado de la temporada. La señora de la mansión se había superado este año, con manteles blancos impolutos que adornaban media docena de mesas, cada una repleta de sándwiches de pepino, escones y tartaletas de fresa que brillaban como rubíes bajo el sol. Los penetrantes ojos azules de la señorita Marple escudriñaron la concurrencia por encima de sus gafas. Unas 40 personas se habían reunido aquella tarde de martes, una muestra representativa de la sociedad del pueblo. Pero fue la familia Hartwell la que captó la atención de la señorita Marple. Philip Hartwell estaba de pie cerca de la casita de verano, aquella encantadora extravagancia victoriana al borde del jardín, conversando con su hijastra, la señorita Celia Ashford. La joven tenía 23 años, era morena y lucía radiante con un vestido verde jade. Su madre, Evelyn, era la segunda esposa de Philip, una mujer atractiva de unos 50 años que gestionaba los asuntos sociales de St. Mary Mead con una eficiencia casi militar. ¡Qué reunión tan encantadora!, comentó la señorita Marple a su acompañante, la señora Bantry, aunque debo decir que hoy hay algo tenso en el ambiente. La señora Bantry se sirvió un petit four. Evelyn siempre hace las cosas bien, aunque tienes razón en cuanto a la tensión. Se nota. A las 4 en punto, Philip Hartwell anunció las visitas guiadas a la casita de verano recién renovada. Miss Marple se unió al pequeño grupo que se había congregado. La casita era una estructura octogonal con grandes ventanales, recién pintada de color crema y verde bosque. Philip sacó una llave del bolsillo de su chaleco y abrió la puerta. El interior estaba acondicionado como una pequeña biblioteca, con estanterías empotradas, un cómodo sillón de lectura y un escritorio. El olor a pintura fresca impregnaba el aire, mezclado con un aroma dulce y empalagoso. Miss Marple se movía lentamente por la habitación. Sobre el escritorio había un secante, un tintero y un pequeño jarrón chino con una sola rosa blanca. En el alféizar de la ventana frente a la puerta yacía un reloj de bolsillo de hombre, parcialmente oculto tras un helecho en maceta. Al salir, Miss Marple se detuvo para echar una última mirada por la puerta. Celia Ashford estaba justo dentro, aparentemente habiendo llegado por otro camino. Escogió un libro delgado, lo abrió y sacó lo que parecía ser una carta de entre sus páginas. La leyó rápidamente palideciendo y luego la volvió a guardar. Los ojos de la joven se alzaron y se encontraron con los de Miss Marple. Durante un largo rato se miraron en silencio. Entonces, los labios de Celia se curvaron en una sonrisa carente de calidez. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, el grito de una mujer rasgó el aire de la tarde. El ruido provenía del jardín principal. Miss Marple regresó apresuradamente, tan rápido como sus ancianas piernas se lo permitieron. La fiesta en el jardín se había convertido en un caos. En el centro se encontraba Evelyn Hartwell, con el rostro pálido como la muerte. A sus pies, desplomada sobre el césped junto a una mesa de té volcada, yacía la señorita Lavinia Snow. El doctor Haydock ya estaba arrodillado junto a la mujer tendida en el suelo. Alzó la vista hacia la multitud congregada y negó lentamente con la cabeza. «Me temo que no hay nada que hacer. La señorita Snow ha fallecido».
Se puso de pie con el rostro preocupado. Los síntomas apuntan a un envenenamiento. Debemos contactar con la policía de inmediato. En la confusión que siguió, Miss Marple permaneció inmóvil, con la mirada penetrante recorriendo los rostros. Observó a Philip Hartwell, pálido y con la mirada perdida. Vio al joven Timothy Gaskell, el jardinero de la mansión, rondando al margen de la multitud con expresión calculadora. Vio a Celia Ashford muy quieta, con la vista fija en algo, o alguien completamente distinto. Y notó algo más. La rosa blanca que había estado en el jarrón chino del invernadero yacía junto al cuerpo de Miss Snow, con los pétalos ya marchitos. Para cuando el inspector Slack llegó de March Benham, los invitados ya estaban confinados en el salón. Miss Marple se había colocado en un rincón cerca de la ventana, desde donde podía observar sin llamar la atención. El inspector Slack era un hombre de 45 años, de tez rojiza y modales que sugerían que la eficacia se conseguía mejor mediante el volumen de voz y la intimidación. Uno a uno, los invitados fueron llamados a dar su versión de los hechos. La señora Bantry se inclinó hacia la señorita Marple. ¿Qué sabe usted de la situación de la señorita Snow? Confieso que nunca la conocí bien. Heredó Rose Cottage de su hermano Gerald, cuando éste falleció el invierno pasado. Hubo cierta controversia en torno al testamento. Su sobrino Arthur Snow esperaba recibir la propiedad, pero Gerald se lo dejó todo a Lavinia. Algunos comentaron que ella ejerció una influencia indebida durante su última enfermedad. El doctor Haydock se unió a ellos con semblante grave. El examen preliminar sugiere que la señorita Snow ingirió algún tipo de sustancia tóxica en las últimas 2 horas. Todos comieron de los mismos platos y bebieron del mismo juego de té, a menos que el veneno se administrara en algo que la señorita Snow consumía exclusivamente. Las tartaletas, dijo de repente Miss Marple. Cuando Timothy Gaskell chocó con ella, su plato quedó destrozado. Después le sirvieron otras. ¿Alguien recuerda quién preparó ese segundo plato? Los ojos del doctor Haydock se abrieron de par en par. Fue la propia señora Hartwell quien trajo a la señorita Snow una selección fresca. La señora Price Ridley, que había estado sentada cerca, se acercó. Ahora que lo menciona, sí que los vi hablando brevemente cerca del rosal antes del choque. Parecían estar teniendo una discusión bastante intensa. La señorita Snow no paraba de gesticular dramáticamente, señalando hacia la casa o quizá hacia la glorieta. Cuando llegó el turno de la señorita Marple para ser entrevistada, se dirigió a la biblioteca donde el inspector Slack estaba sentado tras el escritorio de Philip Hartwell. Se acomodó en la silla frente a él, con su bolsa de labores sobre el regazo. ¿Observaste algo inusual?, preguntó Slack. Acababa de regresar de visitar la casa de verano con un pequeño grupo, poco antes de las 4. La casa de verano está muy bien decorada. Hizo una pausa delicada, aunque había un pequeño detalle. Había una rosa blanca en un jarrón chino sobre el escritorio. Cuando vi el cuerpo de la señorita Snow más tarde, había una rosa blanca junto a ella. Me pregunté si podría ser la misma rosa. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. ¿Qué opina usted? No le doy mayor importancia, inspector. Simplemente me percaté de la coincidencia. Aunque, según mi experiencia, las coincidencias suelen ser menos casuales de lo que parecen a primera vista. A las 8, el inspector Slack terminó sus entrevistas preliminares y anunció que todos podían marcharse, aunque nadie debía abandonar el pueblo. La señorita Marple aceptó que el coronel Bantry la llevara a casa. Mientras conducían durante la tarde de verano, la señora Bantry apenas podía contener la emoción. Un asesinato en St. Mary Mead. ¿Qué opinas de todo esto, Jane?
Miss Marple contempló las calles familiares. Creo que apenas hemos empezado a rascar la superficie. El veneno requiere premeditación, acceso a la sustancia tóxica y la oportunidad de administrarlo sin ser visto. También implica una cierta frialdad que no todo el mundo posee. A la mañana siguiente, la señorita Marple se levantó temprano y tras desayunar, se acomodó en su jardín, sabiendo que la señora Dane, la jefa de correos, pasaría por allí. La conversación resultó esclarecedora. La señorita Snow había estado en la oficina de correos el lunes por la tarde, echando una carta con manos temblorosas. Había dicho, «Estaré bien cuando se haga justicia». La carta iba dirigida al señor Arthur Snow de Little Benham, su sobrino, con quien no tenía relación. Además, cuando entró Timothy Gaskell, la señorita Snow se sobresaltó y salió corriendo. Mientras que Timothy parecía furioso, se rumoreaba, añadió la señora Dane, que Ellen, la doncella de los Hartwell, mencionó haber visto a Timothy salir de Rose Cottage una noche, hace aproximadamente un mes. Miss Marple decidió visitar a la señora Hartwell. Llegó justo cuando el inspector Slack se marchaba, y la expresión del inspector sugería que su mañana no había sido productiva. El examen del Dr. Haydock sugiere una intoxicación por digitalis, concretamente por dedalera, le dijo Slack, una sustancia muy desagradable. El problema es que la mitad de los jardines de este pueblo tienen dedalera, incluido el de la propia mansión Greenways. He estado interrogando a ese jardinero, Gaskell. Él sabe mucho de plantas venenosas, y tuvo ese altercado con la víctima. Dentro, Evelyn Hartwell recibió a la señorita Marple en el salón. Vestía seda gris y su rostro mostraba las inconfundibles señales de una noche en vela. El inspector Slack parece convencido de que el veneno se administró en el refrigerio que yo misma le llevé a la señorita Snow. Le he asegurado que preparé el plato a la vista de los sirvientes, seleccionando los alimentos de las mismas bandejas de las que todos los demás habían comido. ¡Qué angustioso para usted! ¿Conocía bien a la señorita Snow? No especialmente. No era el tipo de persona con la que uno podía entablar una relación íntima. Era bastante prejuiciosa. Evelyn hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La señorita Snow se me acercó poco antes del incidente cerca del Rosal. Quería hablar de un asunto delicado. Se había formado ciertas ideas, ciertas sospechas sobre mi marido que eran completamente infundadas. Amenazó con causar problemas a mi familia, con difundir rumores maliciosos. Le dije que consultaría con mi abogado si persistía. Se puso muy nerviosa y dijo que la verdad saldría a la luz de todos modos. Antes de que la señorita Marple pudiera continuar, entró Celia Ashford. Se había cambiado a una sencilla blusa blanca y una falda oscura. «Señorita Marple, qué amable de su parte llamar». Su mirada era cautelosa, aunque supongo que se podría decir que la señorita Snow se buscó sus propios problemas. Tenía un don para hacerse enemigos. «Celia». La voz de Evelyn era aguda. «¿Qué cosa tan terrible? ¿En serio? Simplemente estoy exponiendo los hechos. La señorita Snow me abordó en la fiesta en el jardín e hizo insinuaciones muy desagradables sobre mi carácter y mis relaciones. Le dije con toda claridad lo que podía hacer con sus opiniones». «¿Qué te dijo?», preguntó Evelyn angustiada. «Nada importante. Simples desvaríos de una vieja amargada y solitaria. Ayer estuvo usted en la casita de verano, ¿verdad, señorita Marple? El refugio privado de mi padrastro. Allí nadie tiene permitido molestarlo». Miró a su madre, ni siquiera su esposa. Tras la partida de Celia, la compostura de Evelyn se quebró. «Siento mucho lo de mi hija. Últimamente ha estado difícil. Hay tensiones en casa». Dudó. Philip ha estado distante, preocupado, pasando cada vez más tiempo en esa horrible casita de verano,
La señorita Snow mencionó durante nuestra conversación que había pasado por delante de la mansión 2 noches antes y que había visto a Philip y Celia juntos en la casita, de una manera que describió como inapropiada. Afirmó haberlos visto en lo que parecía ser un abrazo íntimo, y había algo de cierto en su afirmación. «Por supuesto que no. Philip es el padrastro de Celia. La insinuación es monstruosa». Le dije a la señorita Snow que o mentía o había malinterpretado lo que vio. Fue entonces cuando se enfadó y dijo que se lo contaría a todo el mundo, a menos que... Evelyn se detuvo en seco. A menos que le pagara para que guardara silencio. Estaba intentando chantajearme, señorita Marple, por algo que nunca sucedió. Me negué, naturalmente. Y ahora está muerta, y el inspector Slack parece creer que la envenené. Philip Hartwell entró con aspecto demacrado. Al ver a la señorita Marple, se detuvo en seco. Tras unos breves saludos, la señorita Marple se despidió. Mientras Parker la acompañaba a la puerta, alcanzó a ver a Timothy Gaskell hablando con Ellen en el pasillo. El joven tenía el semblante enfurecido, y la criada parecía estar llorando. Miss Marple regresó a casa y encontró al doctor Haydock esperándola. Mientras tomaban el té, él le contó lo que había descubierto tras examinar la cabaña de Miss Snow con el inspector Slack. En un cajón cerrado con llave, habían encontrado un fajo de antiguas cartas de amor dirigidas a Miss Snow, firmadas por alguien que se hacía llamar P, y con 20 años de antigüedad. Las cartas eran apasionadas y prometían un futuro juntos, pero la última, fechada 19 años atrás, era amarga y acusatoria, y afirmaba que Miss Snow lo había arruinado todo. También encontraron un diario reciente. La señorita Snow estaba convencida de que Philip Hartwell mantenía una relación inapropiada con su hijastra. Afirmaba haberlos visto juntos en la casita de verano en varias ocasiones. Escribió que por fin había descubierto el secreto que los desenmascararía. La última entrada, escrita la mañana de su muerte, decía: «Hoy les haré pagar por sus pecados. Por fin se hizo justicia». El inspector Slack cree que el caso está prácticamente resuelto, declaró el doctor Haydock. Philip Hartwell estaba siendo chantajeado por una antigua amante debido a una relación inapropiada con su hijastra. Envenenó a la señorita Snow valiéndose de sus conocimientos sobre plantas, utilizando la fiesta en el jardín como tapadera. El inspector tiene previsto realizar una detención próximamente. Miss Marple guardó silencio durante un largo rato. Y sin embargo, doctor, algo le inquieta de esta teoría. El doctor Haydock sonrió con ironía. Tiene razón, la teoría es ingeniosa, quizá demasiado. Si Philip envenenó la bebida de la señorita Snow en la fiesta en el jardín, lo hizo sabiendo que no moriría de inmediato, que habría tiempo para detectar el veneno. Parece poco probable para alguien que intenta evitar un chantaje. A menos que, dijo lentamente la señorita Marple, el envenenador no estuviera intentando impedir el chantaje, a menos que tuviera algún otro motivo completamente distinto. Antes de que el doctor Haydock pudiera responder, apareció Amy. «Disculpen la interrupción, pero hay un joven que desea hablar con usted con urgencia. Se trata del señor Arthur Snow, de Little Benham». Arthur Snow era delgado y anguloso, con ojos azul pálido tras unas gafas de montura metálica. Acababa de salir de la comisaría, donde el inspector Slack le había comunicado la muerte de su tía. «Me estafó la herencia que me correspondía, señorita Marple. Mi tío Gerald me prometió Rose Cottage, pero ella le envenenó la mente en sus últimas semanas y se lo llevó todo». Sacó un sobre. «Lo recibí ayer por la mañana. Mi tía lo envió el día antes de su muerte». Le entregó la carta a la señorita Marple. Ella leyó en voz alta la letra temblorosa. Una confesión de que Lavinia sí
había influido en el testamento de Gerald, pero por una razón específica. Había descubierto información sobre sucesos ocurridos en la mansión Greenways 20 años atrás, relacionados con la muerte de la señora Theodore Hartwell, tía de Philip. Lavinia necesitaba seguridad económica para continuar con el asunto. La carta mencionaba pruebas ocultas en la casa de verano y concluía con una súplica. Si algo le sucedía, Arthur debía continuar con la investigación. El doctor Haydock parecía conmocionado. ¿Afirma que Theodora Hartwell fue asesinada? Yo la atendí. Murió de un paro cardíaco en la casa de verano. Nunca hubo ninguna duda de que se tratara de un crimen. Arthur Snow se inclinó hacia adelante. Mi tío Gerald era el abogado de la familia. Se encargó de la herencia tras la muerte de la señora Hartwell. Debía de saber algo. 2 días antes de que mi tía falleciera, me llamó preguntándome si tenía acceso a los documentos de mi tío. Buscaba documentos relacionados con la herencia de los Hartwell de hacía unos 20 años. La señorita Marple preguntó si podían examinar esos papeles. Arthur accedió de inmediato, y esa misma tarde viajaron a Little Benham. Los documentos estaban esparcidos por el estudio de Arthur. Testamentos, escrituras, contratos, correspondencia. El testamento de la señora Theodore Hartwell, de enero de 1905, dejaba la mayor parte de su herencia a Philip. Existía un testamento anterior que dividía los bienes entre Philip y su hermano menor, Edward, pero Edward había fallecido en un accidente náutico en 1903. Se investigó el accidente, dijo Arthur con gravedad. Philip estaba con Edward cuando la barca zozobró, pero fue exonerado. Edward bebía mucho y hacía mal tiempo. Arthur sacó el diario de su tío. Miss Marple leyó entradas que detallaban el creciente conflicto entre Philip y su tía por asuntos de negocios. Luego, 2 semanas antes de la muerte de la señora Hartwell, la señora Hartwell me llamó para informarme de que piensa cambiar su testamento. Ha descubierto que Philip hacía negocios a sus espaldas. Está furiosa y habla de desheredarlo por completo. Debo redactar un nuevo testamento que deje la herencia a organizaciones benéficas y primos lejanos. La siguiente entrada confirmó la firma del Nuevo Testamento. Sin embargo, el testamento que se legalizó era la versión anterior de enero. La entrada posterior de Gerald Snow decía: me reuní con Philip Hartwell. Me preguntó si su tía había hecho cambios recientes en su testamento. Vi algo en sus ojos que me inquietó. Le dije que el testamento que constaba en los archivos era la versión de enero. No mencioné el testamento de abril. No estoy seguro de por qué no lo hice. Entradas posteriores mostraban a Gerald debatiéndose con su conciencia. Entonces, Miss Marple encontró: he escrito un relato completo de mis sospechas y las pruebas que descubrí. He guardado este documento en un sobre sellado y lo he escondido donde solo se encontrará si algo me sucede. Pero las siguientes páginas habían sido arrancadas. Recientemente, observó el doctor Haydock al examinar los bordes irregulares. Mi tía, dijo Arthur pálido, debió de venir aquí y arrancar las páginas. Tenía una llave de cuando cuidaba al tío Gerald. Casi al final del diario, la señorita Marple encontró: he tomado una decisión. Conservaré el testamento posterior, pero no lo legalizaré. He tomado una precaución. He escrito una relación completa. PH jamás debe saber de su existencia. También encontraron una carta de Lavinia a Gerald, fechada 2 semanas antes de su muerte, en la que describía cómo había escuchado a Philip y a una mujer en la casa de verano hablando de la anciana que sabía demasiado y de volver a cometer el mismo error. Philip había dicho:
Hicimos lo que teníamos que hacer entonces, y puede que tengamos que hacerlo de nuevo. Lavinia creía que la mujer era Celia, aunque Celia solo habría tenido 3 años 20 años atrás. Llegó un telegrama. El inspector Slack había arrestado a Timothy Gaskell. Se descubrieron nuevas pruebas. El robo de documentos de la casa de verano. El caso se dio por cerrado. Creo, dijo Miss Marple con gravedad, que nos han hecho perder el tiempo, mientras el verdadero asesino planta pruebas contra el joven señor Gaskell. Debemos regresar a St. Mary Mead inmediatamente. Llegaron a la comisaría de Match Benham, justo cuando Timothy estaba siendo trasladado a una celda. El inspector Slack explicó que una denuncia anónima de un miembro de la familia Hartwell les llevó a registrar la cabaña de Timothy, donde encontraron cartas de amor escondidas bajo las tablas del suelo, las mismas cartas que pertenecían a la señorita Snow, firmadas con la letra P. Miss Marple preguntó dónde se habían encontrado las cartas y quién había dado el aviso. Slack se puso a la defensiva al hablar de su fuente fiable, pero admitió que las pruebas parecían concluyentes. Timothy tenía motivo, medios y oportunidad. «Pero eso no tiene sentido», interrumpió Arthur Snow. «Si las cartas prueban una relación entre mi tía y Philip Hartwell, ¿por qué le importaría a Timothy lo suficiente como para cometer un asesinato?» Miss Marple sugirió que debían registrar minuciosamente la casita de verano antes de continuar. Tras una larga discusión, Slack accedió. El grupo se dirigió a la mansión Greenways, donde encontraron la casa hecha un desastre. Philip Hartwell bajó las escaleras con aspecto envejecido y demacrado. Cuando Slack exigió acceso a la casita de verano, Philip alegó haber perdido la llave, pero Evelyn apareció con una de repuesto, y su comentario sobre la estancia de Philip allí fue inconfundible. Dentro de la casita de verano, la señorita Marple observó las señales de registro que Timothy había mencionado. Examinó el jarrón chino con su diseño, que incluía dedaleras, y luego se dirigió a las estanterías. «Señor Hartwell, ¿están estos libros ordenados de alguna manera en particular?» «Alfabéticamente por autor. Entonces quizá pueda explicar por qué hay 3 libros fuera de orden», dijo ella, sacando los volúmenes que estaban extraviados. Al abrir el tercero, una delgada colección de Browning, cayeron varias cartas. Miss Marple leyó en voz alta la apasionada correspondencia entre Philip y Lavinia de hacía 20 años, que culminaba con las promesas de Philip sobre su futuro juntos y su preocupación por las sospechas de su tía. Philip palideció. Evelyn se tambaleó, sostenida por el doctor Haydock. «¿Philip? ¿Es cierto?» Pero había más. Una carta reciente de Lavinia a Philip, fechada 2 semanas antes de su muerte, en la que afirmaba saber lo que él le había hecho a su tía, que Gerald Snow le había contado todo antes de morir, y que había encontrado las pruebas que Gerald había ocultado. Le exigía a Philip que se reuniera con ella en la casa de verano, el día de la fiesta en el jardín, a las 3 en punto, o entregaría los documentos a la policía de inmediato. Philip se dejó caer en el sillón de lectura con la cabeza entre las manos. «Yo no la maté. Dios mío, no maté a ninguno de los dos. Pero sé quién lo hizo». La voz de la señorita Marple era suave. «Entonces quizás deberías contarnos la verdad. Toda la verdad». Philip alzó la cabeza y comenzó su relato. Su romance con Lavinia 20 años atrás, mantenido en secreto. El descubrimiento de su tía y sus amenazas. El brutal final de la relación para casarse con Evelyn, tal como su tía exigía. El deterioro de la salud de su tía y la digitalis recetada por el doctor Haydock, guardada en la casa de verano. La amarga disputa cuando ella reveló que lo había desheredado.
sus terribles amenazas proferidas en un arrebato de ira. Salí a las 2. A las 6, Parker la encontró muerta. Al principio pensé que era natural, pero entonces llegó Gerald Snow con preguntas y vi sospecha en sus ojos. Sabía de mi disputa, de la digitalis en esta habitación, pero optó por no presentar el testamento posterior, y entendí que me estaba dando el beneficio de la duda. Durante 20 años he vivido con culpa e incertidumbre. Hace 6 meses, Celia encontró mi correspondencia con Gerald, en la que hablábamos del testamento oculto. Me confrontó y le conté todo. Pensé que si era honesto, me entendería. Describió el extraño comportamiento de Celia últimamente, su búsqueda en la casa de verano, cuando Lavinia afirmó haberlos visto juntos en una situación inapropiada. Philip comprendió que Celia buscaba las cartas. «Creo», dijo con voz grave, «que Celia mató a mi tía hace 20 años y luego mató a Lavinia Snow para evitar que se descubriera la verdad». La sala estalló en vítores. El inspector Slack protestó. La señorita Ashford era una niña. Por eso nadie sospechó de ella, dijo la señorita Marple. Señor Hartwell, tiene que decirnos qué sucedió realmente. La voz de Philip era apenas audible. Tras nuestra pelea, mi tía se quedó aquí sola. O eso creía yo. Pero Celia estaba en el jardín ese día. Evelyn la había traído de visita. A la niña le encantaba la casita de verano. Evelyn y yo estábamos en casa hablando de nuestro futuro matrimonio mientras Celia jugaba fuera. Parker pasó por allí a las 4 y oyó a mi tía hablar con alguien con esa voz suave que usaba con los niños. ¿Y si fuera Celia? No era una niña normal. Tenía una inteligencia y una voluntad sobrenaturales. Su padre le había enseñado sobre plantas venenosas, mostrándole ilustraciones de ejemplares mortales. Lo absorbía todo. ¿Y dónde se guardaba la digitalis?, preguntó la señorita Marple. En una jarra de cristal sobre este escritorio, claramente etiquetada. Mi tía la tomaba mezclada con agua varias veces al día. Fácilmente accesible para un niño curioso, observó la señorita Marple. Un niño al que le hubieran enseñado sobre la digitalis, que tal vez entendiera que grandes cantidades podían enfermar gravemente a alguien. Evelyn avanzó, con el rostro angustiado. Celia estuvo conmigo esa tarde. No la perdí de vista ni un instante. ¿Estás seguro? ¿Podría haberse escabullido unos minutos? El rostro de Evelyn palideció al recordar. Hubo un momento en que Philip y yo estábamos en el estudio hablando de finanzas. Celia quería recoger flores. Podía verla desde la ventana, o eso creía. Pero la casita de verano no se ve desde esa habitación. No creo que Celia tuviera intención de matar a los 3 años, dijo Miss Marple con suavidad. Creo que era una niña curiosa, que vio una oportunidad para experimentar. Quizá la señora Hartwell le había negado algo. Quizá Celia había oído la discusión de Philip y había asimilado sus deseos airados. Los niños son literales. No entienden la permanencia de la muerte, pero sí entienden la causa y el efecto. Entonces fue un accidente, susurró Evelyn. Hace 20 años, sí, pero lo que ocurrió hace 2 días fue un asesinato deliberado y premeditado, perpetrado por una adulta que sabía perfectamente lo que hacía. No fue un accidente. El inspector Slack preguntó: ¿Está usted diciendo que la señorita Ashford mató a la señorita Snow para impedir que revelara lo que sucedió hace 20 años? Arthur Snow dijo lentamente: pero si Celia se enterara ahora de que se están llevando a cabo investigaciones, se daría cuenta de que cualquier investigación exhaustiva podría descubrir sus propias acciones. Incluso las acciones de su infancia destruirían su vida.
La Celia adulta comprendería lo que la niña nunca pudo, que su experimento había matado a alguien. Philip se cubrió el rostro con las manos. Cuando Celia encontró mis papeles y se enteró de las sospechas de Gerald, debió de darse cuenta de que la investigación la llevaría de vuelta a aquel día. Recordaría haber estado aquí. Recordaría haber vertido el líquido. La comprensión adulta habría sido devastadora. Así que cuando la señorita Snow empezó a proferir amenazas, dijo el doctor Haydock, Celia supo que tenía que actuar. Timothy Gaskell intervino, pero vi a la señorita Celia cerca de la mesa de refrigerios poco antes del desmayo de la señorita Snow, haciendo algo con las manos, tal vez arreglando flores, y vi a la propia señorita Snow acercarse a la mesa antes, examinando los objetos como si buscara algo específico. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. Díganme, ¿alguien vio a la señorita Snow tomando medicamentos durante la fiesta? Los ojos de Timothy se abrieron de par en par. Sí. La vi sacar algo de su bolso después del choque. Pensé que era aspirina. ¿Y si hubieran manipulado su medicación?, preguntó la señorita Marple. ¿Y si alguien hubiera sustituido sus pastillas por comprimidos con digitalis concentrada? ¿Se habría envenenado? ¿Quién habría tenido acceso? Y le preguntó Slack. ¿Alguien que haya visitado Rose Cottage recientemente?, preguntó la señorita Marple. Señor Harwell, ¿visitó Celia alguna vez a la señorita Snow? Me dijo que fue a hablar con Lavinia hace unas 2 semanas para convencerla de que las sospechas eran infundadas. Dijo que Lavinia era irracional. Ahora me doy cuenta de que estaba buscando la manera de acceder a la medicación de Lavinia. Parker irrumpió por la puerta, jadeando. La señorita Celia ha regresado de Match Benham. Al ver los vehículos policiales, se puso nerviosa y subió corriendo las escaleras. La señora Pratt informa que la señorita Celia está haciendo las maletas. Parece que planea huir. El inspector Slack corrió hacia la casa. Miss Marple lo siguió más despacio con los demás. Casi habían llegado cuando un grito resonó. Una ventana del segundo piso se abrió de golpe. Allí estaba Celia Ashford, con el rostro desfigurado por la rabia y la desesperación. «¿Crees que lo entiendes?», chilló. «Tenía 3 años. ¿Una bebé? Y maté a alguien por curiosidad. Lo has deducido todo. Sí, maté a esa vieja entrometida. Iba a destruirlo todo. No podía permitir que eso sucediera. Celia, por favor», llamó Evelyn. «Baja. Te ayudaremos. Ya no soy una niña». Sabía perfectamente lo que hacía cuando sustituí la medicación de Lavinia por digitalis. Sabía lo que iba a pasar, y aún así lo hice. Porque soy un monstruo, mamá. Siempre he sido un monstruo. Se apartó de la ventana. Se llevó un pequeño frasco a los labios y tragó su contenido antes de que nadie pudiera reaccionar. El inspector Slack irrumpió en su habitación, pero ya era demasiado tarde. Se desplomó convulsionando. El doctor Haydock corrió a buscar su maletín, pero la señorita Marple le sujetó suavemente el brazo. «Me temo que no hay nada que puedas hacer. Ha tomado digitalis concentrada, probablemente de la misma fuente que utilizó para matar a la señorita Snow». Celia murió en cuestión de minutos, con la mirada fija en el rostro de su madre. La lluvia que amenazaba con caer empezó a amainar mientras la policía llevaba a cabo su investigación. Miss Marple permanecía de pie en el jardín, mirando hacia la casa de verano, aquella estructura que había sido testigo de tantas tragedias. 2 asesinatos separados por 20 años, ambos para proteger un secreto. El primero, cometido por un niño demasiado pequeño para comprender. El segundo, por un adulto que lo comprendía perfectamente y aún así eligió el mal. Entre ambos, una vida entera de engaño, miedo y culpa que envenenó a todo aquel que tocó. Pero la señorita Marple no estaba del todo satisfecha. Durante los días siguientes,
Mientras se tomaban declaraciones y se reunían pruebas, ciertos aspectos seguían inquietándola. Solicitó una última reunión de todas las partes implicadas para aclarar las cuestiones pendientes. El inspector Slack accedió, aunque a regañadientes, convencido de que el caso quedaba cerrado con la confesión y el suicidio de Celia. En la tarde señalada, los principales se reunieron en el salón de Greenways Manor. Los Bantry, la señora Price Ridley, el reverendo Wade, Timothy Gaskell, Arthur Snow, el doctor Haydock, el inspector Slack y Philip Hartwell. Evelyn permaneció arriba, demasiado enferma para asistir. Miss Marple se levantó con su bolsa de labores. Gracias a todos por venir. Sé que ha sido difícil. Cuando supe de la muerte de Miss Snow, supuse que se trataba de un simple envenenamiento durante una fiesta en el jardín. Pero las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Todos sabemos lo que pasó, objetó la señora Bantry. En que esa pobre chica confesó antes de suicidarse, porque no creo que la confesión de Celia Ashford fuera del todo veraz. Creo que fue cuidadosamente construida para parecer veraz, mientras ocultaba una realidad más compleja. Philip Hartwell levantó la cabeza de golpe. ¿Qué estás diciendo? Permítanme comenzar hace 20 años con la muerte de la señora Theodore Hartwell. El doctor Haydock no vio motivos para sospechar que se tratara de un crimen, pero Gerald Snow sí tenía sospechas. Descubrió que la señora Hartwell había recibido una visita. Celia Ashford, de 3 años, una niña precoz, que había aprendido sobre plantas venenosas, viola digitalis, y con ingenuidad infantil, vertió una gran cantidad en el agua de la señora Hartwell. Pero esto es lo que me preocupa. ¿Cómo recordaba Celia lo sucedido? Solo tenía 3 años. Nuestros primeros recuerdos fiables suelen formarse alrededor de los 4 o 5 años. Alguien se lo contó. Alguien que sabía lo que realmente había ocurrido. Alguien que presenció cómo la niña manipulaba la medicación y no dijo nada, permitiendo que la señora Hartwell muriera. Hizo una pausa. No creo que Celia matara a su tía, señor Hartwell, ni siquiera accidentalmente. Creo que la mató deliberadamente, asegurándose de que la inocente manipulación de la niña tuviera consecuencias fatales. Y 20 años después, cuando la señorita Snow empezó a descubrir la verdad, volvió a matar, asegurándose de que Celia cargara con la culpa. «Eso es absurdo», exclamó Philip, poniéndose de pie de un salto. «Déjame contarte lo que creo que pasó. Discutiste con tu tía y te marchaste, sabiendo que te había desheredado. Deseabas su muerte, pero te faltaba valor para asesinarla directamente. Luego regresaste a la casa de verano y viste a la pequeña Celia vertiendo líquido de la jarra en el vaso de agua de tu tía. Comprendiste de inmediato lo que la niña había hecho y viste tu oportunidad. En lugar de detenerla, en lugar de advertir a tu tía, no hiciste nada. Observaste cómo tu tía bebía el agua envenenada. Esperaste a que la niña se marchara, y luego te fuiste tú también, seguro de que nadie sospecharía de una inocente niña de 3 años. «Esto es pura fantasía», dijo Philip, pero su voz temblaba. Pasaron 20 años, pero cuando Celia encontró tu correspondencia con Gerald Snow, tomaste una decisión calculada. Le contaste lo de aquella tarde, pero mentiste. La convenciste de que, con tan solo 3 años, había envenenado deliberadamente a tu tía, que era una asesina nata. Si Celia se creía capaz de matar, sería más fácil manipularla. Y si la verdad alguna vez amenazaba con salir a la luz, tendrías un chivo expiatorio a mano. El doctor Haydock palideció. «¿Está diciendo que Celia no envenenó a la señorita Snow?» «Digo que Celia envenenó a la señorita Snow, pero creyendo que actuaba sola.
sin darse cuenta de que la estaban manipulando a cada paso. Necesitabas que la señorita Snow muriera, pero no podías arriesgarte a matarla tú mismo. Así que creaste una situación en la que Celia se sintiera obligada a actuar. Sabías dónde Gerald Snow había escondido su documento. Tuviste 20 años para buscarlo. Lo encontraste hace mucho tiempo y lo mantuviste oculto. Cuando la señorita Snow empezó a indagar, le proporcionaste anónimamente información que la llevó a descubrir pruebas que amenazaban a Celia. Continuó implacablemente. Una vez que Celia supiera que la señorita Snow tenía tales pruebas, sentiría que no le quedaba más remedio que actuar. Usted proporcionó la digitalis. Estudió química en la universidad y mantenía contactos con proveedores farmacéuticos a través de su empresa de transporte. Le brindó la oportunidad al asegurarse de que Celia visitara Rose Cottage, pero lo hizo de tal manera que Celia creyera que actuaba por su cuenta. La digitalis utilizada requería polvo puro, disponible únicamente a través de proveedores farmacéuticos que exigen credenciales médicas. Usted tiene esos contactos, señor Hartwell. Luego está la rosa blanca. Observé que la rosa en el jarrón de la casita de verano estaba fresca y recién cortada el día del asesinato. Pero la rosa junto al cuerpo de la señorita Snow ya estaba marchita, lo que sugiere que había sido cortada antes. Alguien cambió las rosas para crear una falsa conexión. Ellen me dijo que lo vio salir de la casita de verano la noche anterior, llevando algo envuelto en tela. Creo que la señorita Snow tomó su medicación envenenada esa mañana antes de la fiesta. Le habías cambiado las pastillas días antes, y ella había estado tomando pastillas envenenadas gradualmente. Para cuando llegó, ya se estaba muriendo. La elaborada farsa de la fiesta fue una distracción. Querías hacernos creer que el envenenamiento ocurrió allí, con varios sospechosos. Colocaste las cartas en la cabaña de Timothy para incriminarlo inicialmente. Animaste a Celia a registrar la casa de verano, sabiendo que encontraría las cartas. Y entonces, cuando Celia estaba a punto de ser arrestada, fuiste a su habitación. Le dijiste que la confesión y el suicidio eran sus únicas opciones. Le proporcionaste la digitalis concentrada y la observaste mientras la ingería. Philip comenzó a reír, una risa terrible y hueca. «Lista, señorita Marple, muy lista, pero no tiene pruebas». ¿Verdad? Ellen te oyó hablar con Celia aquella noche. Te oyó decir, «Es la única manera, querida. Mejor acabar con esto tú misma que enfrentarte a un juicio público. Lo he hecho rápido e indoloro. Solo tienes que trágatelo». Y el doctor Haydock encontró esta mañana el frasco de digitalis concentrado en tu estudio, escondido en un cajón cerrado con llave. El doctor Haydock asintió con gesto sombrío. Una botella de vidrio marrón que contiene polvo blanco, etiquetada como extracto de digitalis, suficiente para envenenar a una docena de personas. Philip perdió la compostura. Le temblaban las manos y su rostro se contrajo. «No lo entiendes. Mi tía era una tirana que controlaba cada aspecto de mi vida. Me habría destruido. Vi una oportunidad y la aproveché. Eso es sobrevivir, no asesinar. Y la señorita Snow iba a arruinarlo todo. Después de 20 años iba a destruirlo todo. Sí, la maté. No era nada. Una vieja amargada que intentaba destruir lo mío por puro despecho». Y Celia. La pregunta provino de la puerta. Evelyn Hartwell estaba allí, apoyada por su enfermera, con el rostro pálido pero sereno. ¿Y mi hija Philip? El rostro de Philip se descompuso. Evelyn iba a ser arrestada. Habría enfrentado un juicio, la ejecución. La evité. Lo hice rápido. Fue misericordia. ¿Misericordia? Asesinaste a mi hija. La convenciste de que era un monstruo para usarla como escudo. La envenenaste y la viste morir. ¿Y a eso le llamas misericordia? Avanzó deteniéndose frente a él.
Te oí ayer por la tarde. Estaba en el pasillo y oí todo lo que le dijiste. ¿Cómo la convenciste de que la muerte era su única opción? ¿Cómo le proporcionaste el veneno? Quería creer que intentabas ayudarla, pero la señorita Marple me ha ayudado a ver la verdad. Philip extendió la mano hacia ella, pero ella retrocedió. «No me toques. No vuelvas a tocarme nunca más». El inspector Slack se acercó a Philip con las esposas. «Philip Hartwell, le detengo por los asesinatos de Lavinia Snow y Celia Ashford, y como sospechoso del asesinato de Theodora Hartwell hace 20 años». Al cerrarse las esposas, Philip miró a la señorita Marple. ¿Cómo lo supo? ¿Qué me delató? Miss Marple lo miró fijamente. Pequeñas cosas, señor Hartwell. La rapidez con la que implicó a Celia. La exagerada emoción en su dolor. Más una actuación que un sentimiento. Los descubrimientos convenientes en el momento preciso. Y, lo más revelador, usted sabía que Celia había tomado digitalis concentrada antes de que el doctor Haydock lo anunciara públicamente. ¿Cómo podía saber qué tipo de veneno había usado si no se lo hubiera proporcionado usted mismo? Philip cerró los ojos. «Casi me salgo con la mía». «Casi. Pero cometiste el error clásico de todos los asesinos inteligentes. Te creías más listo que los demás. Pensabas que podías manipular a la gente como si fueran piezas de ajedrez. Pero olvidaste que las personas tienen sus propias percepciones, sus propios recuerdos, su propia voz. Y, al final, esa voz dice la verdad». Mientras el inspector Slack se llevaba a Philip Hartwell, la señorita Marple recogió su bolsa de labores y recorrió Greenways Manor por última vez. Se detuvo en el jardín mirando hacia atrás a la casita de verano. Aquella inocente construcción había sido testigo de tanta oscuridad. Pero ahora esos secretos habían salido a la luz. Se había hecho justicia. La verdad había sido contada. 3 semanas después, St. Mary Mead había comenzado a recuperar gradualmente su ritmo habitual. Miss Marple estaba en su jardín cuando Evelyn Hartwell la visitó. La mujer había envejecido visiblemente. Su porte ya no era seguro, sino quebrantado. «Vine a darle las gracias», dijo Evelyn. «Usted sacó a la luz verdades que causaron un dolor inmenso. Verdades que debían salir a la luz. Si no hubiera desenmascarado el engaño de Philip, habría escapado completamente impune. Mi hija habría sido recordada como una asesina en lugar de una víctima». Hizo una pausa, retorciéndose las manos. «He llegado a comprender que fui cómplice por mi propia ceguera. Vi señales de la manipulación de Philip, pero me convencí de que me lo imaginaba. Elegí la mentira cómoda en lugar de la verdad incómoda. Celia vino a verme hace 6 meses, preocupada por algo del pasado familiar, preguntándome por la muerte de Theodora Hartwell. Desestimé sus preocupaciones. Si la hubiera escuchado. «No puedes culparte», dijo Miss Marple con dulzura. «Philip Hartwell era un hábil embaucador. Quizás, pero cargaré con la culpa para siempre». Respiró hondo. «Vendo la mansión Greenways. No puedo seguir rodeada de recuerdos de traición y muerte. Me mudo a Londres. El dinero irá a organizaciones benéficas. No quiero beneficiarme de los crímenes de Philip». Tras la partida de Evelyn, la señorita Marple permaneció sentada en su tranquilo salón. La tragedia la atormentaría, no por las muertes en sí, sino por la particular crueldad de Philip Hartwell. Había matado por dinero y estatus, pero su trato a Celia fue el acto más monstruoso. Torturar psicológicamente a una joven durante meses, convencerla de que era una asesina, manipularla para que cometiera un asesinato y, finalmente, persuadirla para que se suicidara. Todo para salvarse. El juicio de Philip se desarrolló con rapidez.
Su confesión no le dejaba margen de maniobra, y el jurado deliberó menos de 2 horas antes de declararlo culpable de todos los cargos. El juez habló de crueldad calculada y profunda traición a la confianza. Philip Hartwell fue condenado a muerte en la horca. Con la llegada de octubre, St. Mary Mead recuperó la normalidad. El escándalo se convirtió en un capítulo más de la historia del pueblo. La mansión Greenways quedó vacía y su casa de verano fue demolida discretamente por agentes inmobiliarios. Una mañana de noviembre, la señorita Marple recibió la noticia de que Philip Hartwell había sido ejecutado al amanecer. Dejó la taza de té y se quedó un momento en silencio, reflexionando. No se alegró de la muerte de ningún hombre, pero reconoció la necesidad de justicia. Esa tarde, los Bantry y el doctor Haydock vinieron a tomar el té. «Todavía no me lo creo», dijo la señora Bantry. «Philip Hartwell, a quien todos respetábamos, resultó ser un monstruo». «Vimos lo que él quería que viéramos», respondió la señorita Marple. «Cultivó una imagen de respetabilidad. Interpretó el papel de marido devoto y padrastro cariñoso. La mayoría de la gente no está preparada para ver más allá de esas apariencias, sobre todo cuando se mantienen durante tantos años». «Este caso me ha hecho replantearme mis creencias», dijo el doctor Haydock. «Siempre pensé que el asesinato era un crimen pasional, pero los asesinatos de Philip fueron calculados, planeados con años de antelación. Eso es verdaderamente escalofriante». «El asesino a sangre fría siempre es más peligroso», observó Miss Marple. «La pasión puede comprenderse, si no justificarse, pero la maldad calculada, la maldad cometida tras sopesar cuidadosamente las consecuencias, eso sí que es monstruoso». Al caer la tarde y marcharse sus invitados, la señorita Marple se sentó sola, contemplando cómo el crepúsculo se cernía sobre St. Mary Mead. Pensó en Celia, aquella joven atormentada, tan cruelmente utilizada. Celia era la verdadera tragedia, doblemente víctima. Primero, al ser convencida de que era un monstruo. Segundo, al ser manipulada para convertirse en uno. Philip no solo le había robado la vida, sino también su propia comprensión de sí misma. La había convencido de que era fundamentalmente malvada, creando una profecía autocumplida. Aquella era quizá la crueldad más insidiosa. El mayor mal a menudo no proviene de quienes cometen la violencia directamente, sino de quienes manipulan a otros para que la cometan. Miss Marple terminó su labor de punto y la dejó a un lado. Mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades para comprender la fascinante y a veces aterradora complejidad de la naturaleza humana. Pero esta noche podía descansar, segura de que se había hecho justicia, de que la verdad había triunfado sobre el engaño, de que el inocente había sido reivindicado y el culpable castigado. En su pequeña casa de campo, en el corazón de St. Mary Mead, la señorita Jane Marple dormía plácidamente, con la conciencia tranquila, habiendo cumplido con su deber. El caso estaba cerrado. El verano que comenzó con una fiesta en el jardín y terminó con múltiples asesinatos era ahora solo un recuerdo, desvaneciéndose en el pasado como otras tragedias que había vivido. Pero las lecciones permanecieron, grabadas a fuego en su comprensión de la naturaleza humana. Las personas eran capaces de grandes bondades y terribles maldades, a menudo en la misma persona, separadas solo por la elección y las circunstancias. La lucha entre estas fuerzas opuestas era eterna, manifestándose en cada generación, en cada comunidad, en cada corazón humano. Miss Marple seguiría observando, comprendiendo e interviniendo cuando fuera necesario, porque mientras existiera el mal,
mientras los inocentes necesitaran protección y la verdad necesitara defensores. Habría trabajo para quienes estuvieran dispuestos a ver con claridad y actuar con justicia. Esa era su vocación, su propósito, su don, y continuaría ejerciéndolo en silencio y sin alardear, mientras pudiera. La nieve había caído en la casita de verano, metafóricamente, trayendo muerte y frío a un lugar destinado al calor y la vida. Pero la primavera volvería, llegarían nuevos dueños, se crearían nuevos recuerdos. El pasado se desvanecería, aunque nunca se olvidaría por completo, y en St. Mary Mead la vida continuaría. Su superficie tranquila y sin sobresaltos, mientras que debajo Miss Marple mantendría su eterna vigilancia, observando, conociendo, comprendiendo, la última guardiana de la verdad, en un mundo que con demasiada frecuencia prefería las mentiras reconfortantes. Epílogo. La primavera del año siguiente llegó con una delicadeza singular a St. Mary Mead, como si la naturaleza misma quisiera ofrecer consuelo a un pueblo que había presenciado tanta oscuridad. Miss Marple se encontraba en su jardín una apacible tarde de abril, tijeras de podar en mano, examinando las primeras flores de la temporada con la meticulosa atención que dedicaba a todo. Los rosales respondían bien a la poda que les había hecho en febrero. Brotaban nuevos tallos de un verde brillante y vigoroso que apartaban la madera muerta del invierno. Había algo profundamente satisfactorio, reflexionó, en la resiliencia de las plantas. Su determinación de renovarse sin importar lo que hubiera ocurrido antes. «Señorita Marple». «Hola». La señora Bantry entró por la puerta del jardín, algo agitada pero radiante, con esa expresión que denotaba buenas noticias. «Acabo de llegar del pueblo y no se imaginan lo que oí. Por fin han vendido Greenways Manor». Una familia joven de Londres, un médico y su esposa con 3 niños pequeños. Piensan mudarse el mes que viene. «¡Qué maravilla!», exclamó la señorita Marple genuinamente complacida. «La casa ha estado vacía demasiado tiempo. Necesita vida y risas para disipar las sombras. Pero eso no es todo. Han solicitado específicamente que los jardines recuperen su antiguo esplendor. Y han pedido a Timothy Gaskell que continúe como jardinero jefe. Al parecer, la esposa del nuevo propietario está particularmente interesada en crear un jardín de rosas en condiciones. Timothy tendrá plena autoridad para diseñarlo y llevarlo a cabo». Miss Marple dejó las tijeras de podar y su rostro se suavizó con satisfacción. «¡Qué apropiado! El señor Gaskell merece una segunda oportunidad. Philip Hartwell lo utilizó de forma abominable, casi incriminándolo por un asesinato que no cometió. Esta oportunidad le permitirá recuperar su reputación y su confianza». «Hay más», continuó la señora Bantry, acomodándose en el banco del jardín con la actitud de quien se dispone a una charla amena. «Evelyn Hartwell le ha escrito al vicario. Al parecer le va bastante bien en Londres. Ha aceptado un puesto en una organización benéfica que ayuda a mujeres víctimas de manipulación y maltrato doméstico. Dice que este trabajo le da un propósito, que ayudar a otras que han sufrido como ella le proporciona una especie de sanación». «Qué valiente por su parte», murmuró la señorita Marple. «Transformar la propia tragedia en servicio a los demás requiere una gran fortaleza de carácter. También ha creado un fondo conmemorativo en nombre de Celia. Una beca para mujeres, jóvenes que estudian psicología y salud mental. Escribió que si Celia hubiera recibido la ayuda adecuada antes, si alguien hubiera reconocido el daño psicológico que Philip le estaba causando, tal vez las cosas habrían terminado de otra manera.
Miss Marple guardó silencio un instante, con la mirada perdida. Quizás, aunque me temo que la manipulación de Philip Hartwell fue tan insidiosa, tan meticulosamente urdida durante tantos años, que ni siquiera la intervención de un profesional habría podido evitar la tragedia. Hay personas extraordinariamente hábiles para ocultar su verdadera naturaleza, incluso a los expertos. ¿Piensas alguna vez en ello, Jane? ¿En aquel verano tan terrible? A menudo, admitió la señorita Marple. Uno no olvida fácilmente esas cosas. El caso me preocupó durante muchos meses después, no por ninguna duda sobre la culpabilidad de Philip, que era absoluta, sino por el desperdicio de todo aquello. 3 vidas destruidas por la codicia y la bancarrota moral de un solo hombre. 4. Si contamos al padre de Celia, cuya muerte prematura por enfermedad la dejó vulnerable a la influencia de Philip. Se sentó junto a su amiga en el banco, con las manos entrelazadas en silencio sobre el regazo. Lo que más me inquieta, creo, es cuánto tiempo duró el engaño. 20 años, Dolly. 20 años durante los cuales Philip Hartwell vivió como un miembro respetado de la sociedad, digno de confianza y admirado, mientras guardaba en su corazón el secreto de un asesinato. Uno se pregunta cuántos secretos similares existen en el mundo, ocultos tras máscaras de respetabilidad. Es una idea bastante inquietante. Quizás, pero también nos recuerda por qué es necesaria la vigilancia. ¿Por qué no debemos aceptar las apariencias sin más? El mal prospera cuando la gente buena elige la comodidad en lugar de la verdad, cuando prefiere las ilusiones placenteras a las realidades incómodas. La señora Bantry se estremeció levemente. Lo dices como si estuviéramos rodeados de asesinos potenciales. En absoluto, dijo la señorita Marple con una dulce sonrisa. La mayoría de la gente es esencialmente decente, capaz de bondad y amabilidad, pero la capacidad para el mal existe en algunos, y a menudo se disfraza de forma brillante. Es simplemente la naturaleza humana, ni más ni menos alarmante de lo que siempre ha sido. Un petirrojo se posó en el muro del jardín, observándolos con su brillante mirada y la audaz curiosidad propia de su especie. Miss Marple lo contempló con discreta satisfacción. Recibí una carta de Arthur Snow la semana pasada. Está comprometido. Se casará con la hija de un abogado de Cambridge. Planean una boda de verano. ¡Qué maravilla! Después de perder a su tío y a su tía en circunstancias tan terribles, se merece algo de felicidad. En efecto, escribió que ha encontrado la paz con lo sucedido. Ahora comprende que su tía, con todos sus defectos, en última instancia, intentaba obtener justicia por un antiguo crimen. Sus métodos eran cuestionables, pero sus intenciones eran honorables. Esa comprensión le ha permitido perdonarla por la disputa de la herencia. ¿Y el documento oculto que supuestamente escondió Gerald Snow se encontró alguna vez? Miss Marple asintió. Sí, en la caja fuerte del estudio de Philip, tal como sospechaba. Era bastante exhaustivo. Las detalladas observaciones de Gerald sobre la muerte de Theodora Hartwell, sus sospechas sobre Philip, su dilema moral respecto a la decisión de suprimir el testamento posterior. Lo documentó todo meticulosamente, creando lo que él llamaba una póliza de seguro contra futuras injusticias. El documento desempeñó un papel crucial en el caso de la Fiscalía, proporcionando un contexto histórico que ayudó a establecer el patrón de conducta de Philip. Gerald Snow era claramente un hombre de gran integridad. Se encontraba en una situación imposible, dijo la señorita Marple pensativa. Sospechaba que era un asesinato, pero no podía probarlo. Sabía que desenmascarar a Philip destruiría a Lavinia Snow,
la mujer con la que Philip se había prometido. Así que tomó la decisión que consideró menos perjudicial. Suprimió el testamento que habría revelado el móvil de Philip, pero conservó pruebas por si la verdad alguna vez salía a la luz. Fue una solución de compromiso que lo atormentó en la conciencia el resto de su vida. ¿Crees que habría aprobado cómo terminaron las cosas? Miss Marple lo meditó detenidamente. Creo que se habría sentido satisfecho de que finalmente se hiciera justicia, aunque profundamente entristecido por las muertes adicionales ocurridas antes de que se lograra. Gerald Snow era, en el fondo, un hombre que creía en el Estado de Derecho y en la importancia de la verdad. Habría querido que Philip rindiera cuentas. Se sentaron en un agradable silencio durante varios minutos, escuchando los suaves sonidos del jardín, el canto de los pájaros, el zumbido de las abejas entre las primeras flores, el susurro de las hojas con la brisa. Era una escena apacible, muy alejada de la violencia y el engaño que habían marcado el verano anterior. El pueblo ha cambiado, ¿verdad?, dijo finalmente la señora Bantry. Oh, en apariencia todo parece igual. Las mismas casas, las mismas tiendas, las mismas rutinas. Pero hay una sutil diferencia. La gente es más reflexiva, quizá, más consciente de que la oscuridad puede existir incluso en los lugares más familiares. Eso no tiene por qué ser malo, observó Miss Marple. La inocencia es hermosa, pero la perspicacia es necesaria. Los sucesos de la mansión Greenways nos recordaron a todos que el mal no siempre es evidente, ni siempre está lejos. A veces vive al lado, asiste a la misma iglesia, toma el té en los mismos salones. Ese conocimiento, aunque incómodo, también es valioso. Pareces casi filosófica, Jane. Supongo que, en cierto modo, sí. Cuando uno ha vivido tanto como yo, acumula mucha experiencia sobre la naturaleza humana. Y uno de los patrones más claros que he observado es que la gente repite los mismos comportamientos de generación en generación. Los nombres y las circunstancias cambian, pero la dinámica fundamental permanece sorprendentemente constante. La codicia, el orgullo, el miedo, el deseo. Estas motivaciones impulsaron a la gente en la antigüedad y la impulsan aún hoy. Hizo una pausa con una leve sonrisa en los labios. Pero también el amor, la lealtad, el valor y la compasión. Por cada Philip Hartwell que elige el mal, hay decenas que eligen el bien. Por cada tragedia como la de Celia, hay innumerables victorias silenciosas de la decencia sobre la tentación. Eso es lo que me permite mantener la esperanza, a pesar de todo lo que he visto. El doctor Haydock apareció en la puerta del jardín con su maletín médico en la mano. Buenas tardes, señoras. Acabo de regresar de una visita y pensé en pasar a saludarlas. Señora Bantry, su esposo me pidió que le dijera que ha invitado al nuevo vicario a cenar esta noche, así que no debería tardar mucho en su visita. La señora Bantry se levantó con un suspiro. Arthur y sus invitaciones. Nunca me avisa de estas cosas con antelación. Supongo que debería ir a hablar con Cook. Hizo una pausa y miró a la señorita Marple. Gracias por la conversación, Jane. Me ha ayudado, de alguna manera. Llevo con una especie de inquietud desde el verano pasado, y creo que me has ayudado a comprenderla mejor. Tras su marcha, el doctor Haydock se sentó en el banco que ella había dejado libre. ¿Y cómo está usted, señorita Marple? ¿De verdad? Muy bien, doctor. La primavera siempre me reanima. Me alegra oírlo. Sabes que me preocupabas. Ese caso afectó mucho a todos los involucrados, pero especialmente a ti. Tuviste que cargar con el peso de comprender lo sucedido, de desenmascarar los engaños de Philip Hartwell.
de tener que revelar verdades tan terribles. Eso no debió ser fácil. La señorita Marple se sintió conmovida por su preocupación. No fue fácil, no, pero era necesario. Y no me atormentan las pesadillas ni los remordimientos, si es eso lo que pregunta. Hice lo que tenía que hacer, y lo volvería a hacer si me encontrara en circunstancias similares. «No lo dudo», dijo el doctor Haydock con una leve sonrisa. «Eres una de las personas más fuertes que conozco, Jane, aunque la mayoría jamás lo adivinaría al verte. Pareces tan amable, tan inofensiva, y sin embargo tienes la valentía moral para enfrentar el mal de frente y la inteligencia para vencerlo. Simplemente presto atención, doctor. Eso es todo. Observo a la gente, escucho lo que dicen y cómo lo dicen, y recuerdo que la naturaleza humana es predecible una vez que se comprenden sus patrones. Philip Hartwell era inteligente, pero no era único. Ya me he topado con personas como él, bajo diferentes apariencias y circunstancias. Una vez que se reconoce el patrón, las variaciones individuales se vuelven menos confusas. Hablando de Philip Hartwell, dijo el doctor Haydock con mayor seriedad. Diekender, pensé que debería saber que he estado revisando el historial médico de Theodora Hartwell de hace 20 años. Ahora que sabemos que fue asesinada, puedo ver cosas que pasé por alto en su momento. Sutiles indicios de que sus síntomas eran compatibles con un envenenamiento deliberado, más que con su conocida afección cardíaca. La dosis de digitalis habría sido calculada meticulosamente para simular una insuficiencia cardíaca natural. Philip debió de dedicar mucho tiempo a planearlo. Se culpó a sí mismo, doctor. Durante un tiempo, sí. Sentí que debería haber reconocido las señales, que debería haber examinado las circunstancias con más detenimiento, pero he llegado a comprender que Philip fue extraordinariamente cuidadoso. Creó una situación en la que la muerte natural parecía totalmente plausible. Sin las sospechas y la documentación de Gerald Snow, la verdad quizá nunca habría salido a la luz. «No debes atormentarte con los «y sí», dijo Miss Marple con dulzura. Philip Hartwell engañó a todo el mundo, a su familia, a sus amigos, a todo el pueblo, durante 2 décadas. No fuiste más culpable que ninguno de nosotros. Es usted muy amable al decir eso, dijo el doctor Haydock, poniéndose de pie para continuar su ronda. Me alegra que la mansión se haya vendido a una buena familia. Quizás puedan traer algo de felicidad a ese lugar. Crear nuevos recuerdos que eclipsen los antiguos. Tras su partida, la señorita Marple permaneció un rato en su jardín, disfrutando del calor de la tarde. Su gata, una digna atigrada llamada Sweetpea, salió de entre los arbustos y se acomodó a su lado, ronroneando contenta. Ella acarició su suave pelaje distraídamente, con la mente en otra parte. El caso de Greenways Manor había sido, sin duda, uno de los más complejos e inquietantes que había visto. Las múltiples capas de engaño, la manipulación que se extendió durante décadas, el uso de las acciones de una niña inocente como pretexto para un asesinato cometido por un adulto. Todo ello revelaba un nivel de maldad calculada verdaderamente escalofriante. Pero también demostró algo importante sobre la naturaleza de la verdad y la justicia. Por mucho que se oculte el mal, por muchos años que pasen, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La documentación de Gerald Snow, la investigación de Lavinia Snow, incluso la participación involuntaria de Celia al revelar las cartas. Todos estos hilos se entrelazaron finalmente para exponer los crímenes de Philip Hartwell. En los meses transcurridos desde la conclusión del caso,
Miss Marple se había preguntado a veces si podría haber intervenido antes, evitado la muerte de Celia y desenmascarado a Philip antes de que pudiera orquestar sus últimas manipulaciones. Pero sabía que se trataba de una especulación inútil. Había trabajado con la información disponible y había actuado con la rapidez que le permitía la prudencia. Dar vueltas al asunto no servía de nada, salvo para cargarla con una culpa infundada. Lo importante era que se había hecho justicia. Philip Hartwell había sido descubierto, juzgado y castigado por sus crímenes. Los inocentes habían sido reivindicados. Timothy Gaskell fue exonerado de toda sospecha, y la memoria de Celia pasó de ser la de asesina a la de víctima. La verdad había salido a la luz completa y públicamente, para que los muertos pudieran descansar y los vivos pudieran comenzar a sanar. Al alargarse las sombras de la tarde, Miss Marple recogió sus herramientas de jardinería y entró en casa. Se preparó una cena sencilla de sopa y pan, y luego se acomodó en su sillón favorito con su labor de punto. Su proyecto actual era un cálido chal de suave lana gris, destinado a la venta benéfica de la iglesia en otoño. Sus agujas resonaban con su ritmo familiar y reconfortante mientras trabajaba, y su mente se volcaba hacia el futuro en lugar del pasado. Greenways Manor pronto se llenaría con los sonidos de los niños jugando, de una familia construyendo una vida juntos. Los jardines volverían a florecer bajo el esmerado cuidado de Timothy Gaskell. Evelyn Hartwell continuaría su labor de sanación en Londres, ayudando a otros a evitar la manipulación que ella misma había sufrido. Arthur Snow se casaría y formaría su propia familia, continuando el legado de integridad que su tío Gerald había demostrado. La vida, reflexionó Miss Marple, tenía una asombrosa capacidad de renovación. Incluso después de la tragedia, incluso después de que el mal hubiera hecho lo peor, la gente buena encontraba la manera de reconstruir, de crear belleza y significado a partir de las cenizas. Esa era quizá la lección más importante de todas, que la oscuridad, por profunda que fuera, no podía extinguir la luz para siempre. St. Mary Mead continuaría su curso, como siempre, sin que el breve incidente del asesinato alterara su ritmo habitual. El pueblo recordaría el escándalo, sí, pero con el paso del tiempo, el recuerdo se desvanecería, convirtiéndose simplemente en un capítulo más de su larga historia. Surgirían nuevos escándalos, se desarrollarían nuevos dramas y finalmente el caso de Greenways Manor quedaría relegado a alguna que otra anécdota en las tertulias y reuniones del pueblo. Pero Miss Marple no lo olvidaría, jamás lo olvidaba. Cada caso que afrontaba, cada muestra de maldad y bondad humanas de la que era testigo, se convertía en parte de su vasto catálogo interno del comportamiento humano. Cada nueva experiencia enriquecía su comprensión, agudizaba su capacidad para reconocer patrones y profundizaba su conocimiento de lo que las personas eran capaces de hacer, tanto lo terrible como lo maravilloso, y ese conocimiento, acumulado a lo largo de una vida de atenta observación, fue el don que ofreció a su comunidad. Cuando surgía el mal, ella podía reconocerlo. Cuando se practicaba el engaño, ella podía detectarlo. Cuando los inocentes se veían amenazados, ella podía protegerlos. No era un papel que hubiera buscado ni deseado especialmente. Simplemente era quien era. Una mujer atenta, con buena memoria, que comprendía la naturaleza humana en toda su complejidad. Y mientras pudiera, seguiría ejerciendo ese don al servicio de la verdad y la justicia. La tarde se convirtió en noche, y el tejido de Miss Marple se alargaba, el chal tomando forma hilera a hilera, puntada a puntada. Fuera de la ventana de su cabaña,
St. Mary Mead se sumía en una oscuridad apacible, sus residentes seguros en sus hogares, sus calles tranquilas y seguras. Y en su modesta sala de estar, la señorita Jane Marple seguía tejiendo, una guardiana que velaba por su aldea, una observadora de la naturaleza humana, una buscadora de la verdad. El caso estaba cerrado, el villano castigado, el inocente exonerado. Se había hecho justicia. Hasta que el mal volviera a emerger de las sombras, ella observaría y esperaría, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a los inocentes y desenmascarar a los culpables. Ese era su propósito, su vocación, la obra de su vida, y lo cumpliría fielmente hasta su último aliento. La tarde primaveral envolvía a St. Mary Mead con una suave oscuridad, y en la cabaña de Miss Marple una sola lámpara brillaba intensamente. Una pequeña luz contra la oscuridad, pero suficiente en sí misma, porque la luz, por pequeña que sea, siempre es suficiente para disipar la sombra. Y la verdad, aunque se demore, siempre acaba por salir a la luz. Estos eran los principios por los que vivía la señorita Marple, y le habían servido bien. Fin.